Hola y bienvenidos a Respuestas en la Biblia. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27, «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Algunas personas se disgustan cuando oyen hablar del juicio de Dios que les espera. ¿Por qué tiene que existir un juicio? ¿Acaso Dios, al final, no va a perdonarnos a todos? Imaginemos un juez al que se le presenta un asesino. ¿Podrá ese juez, porque es muy clemente, absolver al asesino? No. Por muy buena persona que sea, el juez tiene que castigar al reo, porque si absolviera al culpable, en realidad sería un juez injusto. De la misma manera, Dios no va a pasar por alto los pecados, porque Él es justo y no puede ir en contra de su propia justicia. Otras personas esperan que sus obras buenas compensen de alguna manera las obras malas. Piensan, yo he hecho muchas cosas buenas también, y confían en que ese Dios misericordioso considere las buenas personas que han sido y les absuelva. Supongamos que existe en una ciudad un hombre de conducta ejemplar. Toda la vida fue un buen trabajador, un buen vecino, un buen padre de familia, una persona que ayudaba a otros y vivía en paz. Pero al final de su vida, a la edad de 65 años, comete un asesinato, no sabemos por qué. En el juicio no se le va a considerar todo lo bueno que ha sido durante toda su vida, sino que se le juzgará por ese delito único que cometió. No importa su vida buena, porque ya se espera de todos los ciudadanos que se comporten bien. Lo que importa es el delito cometido, y en base a la ley del país, recibirá su justa condena. Con Dios ocurre lo mismo. Él espera de nosotros que cumplamos con la ley que nos ha dado, y si no lo hacemos, entonces entramos en deuda con Él. Curiosamente, hoy en día es muy común la idea de que las buenas obras pueden contrarrestar las malas obras. Esperamos que en el día del juicio Dios pese en una balanza nuestras buenas y malas obras, y que el platillo de las buenas obras pese más. Es el deseo del alma humana el poder ganarse la salvación haciendo buenas obras y que lo bueno compensará lo malo de alguna manera. Pero el juicio de Dios no es una balanza, ni existe una manera de compensar las obras malas con obras buenas ante Dios. El que ha cometido, aunque sea una sola falta, es culpable de pecado y reo de juicio ante Dios. Su mancha está sin lavar, y con esa mancha no puede ser aceptado por Dios en su reino. Otra actitud muy común es pedir que se castigue hasta sus últimas consecuencias al que nos ha hecho mal. La sociedad pide justicia contra el que comete delitos graves contra los inocentes, contra el político que defrauda dinero y contra el maltratador de nuestras hijas. Nuestro sentido de la justicia clama en esos casos ser satisfecho. Sin embargo, no sucede igual a la hora de que Dios nos pida cuentas a nosotros por nuestro pecado. Pensamos que seremos perdonados generosamente, que no merecemos un castigo, sin tener en cuenta la máxima bíblica. Si no perdonáis de todo corazón a los que os ofenden, tampoco vosotros seréis perdonados. Otros tienden a minimizar la importancia de sus faltas y se disculpan con frases como, bueno, en realidad yo no soy tan malo. Dios me va a perdonar estas pocas faltas. Yo no me merezco ir al infierno. Tampoco es para tanto. Pero sobre la gravedad de tus faltas, el que decide es Dios, no tú. El criminal evidentemente no puede enmendar el libro de las leyes por el cual es juzgado, sino que tiene que aceptarlo lo quiera o no. Además, comparados con un criminal sádico, la mayoría de nosotros podríamos llegar a considerar que somos buenos. Pero comparados con Dios, que es el único realmente santo y puro, todos nosotros somos viles y sucios pecadores. Otras personas reconocen que van a ser juzgados y saben que son pecadoras, pero esperan asimismo ser perdonados por Dios, confiando en que el sacrificio de Cristo les sea contado, ya que Cristo murió por todos. Pero para que el sacrificio de Cristo sea válido para ti, es imprescindible que te arrepientas de tus pecados y que dejes de vivir para ti mismo y empieces a vivir para Dios únicamente. Sin arrepentimiento y conversión, no hay perdón de pecados. Una persona que reconozca sus fallos pero siga viviendo para sí misma, no puede ser perdonada ante Dios. Cristo murió por todos, pero no se aplica su perdón a todos, sino solo a los que se arrepientan y empiecen a vivir para Él. La única manera de recibir el perdón de pecados y llegar al cielo es cambiando de vida. ¿Cómo?
a través de la fe en los siguientes pasos. Primero, que Dios es el creador del universo y de la raza humana, y que nos ama. Con el amoroso propósito de posibilitar para el hombre la felicidad completa, Él le ha dado una ley moral, cuya enunciación perfecta son los 10 mandamientos. Segundo, que cada uno de nosotros hemos transgredido estos mandamientos, y por ello somos llamados pecadores. El pecado hace una separación con Dios que el hombre no puede salvar, una deuda con Él que no puede pagar, y un estado de caída moral del cual no puede salir por sí mismo. Además, el pecador solo tiene un destino después de su muerte: el infierno. Tercero, que Dios, deseoso de perdonar y restaurar al hombre, ha dado una solución viniendo al mundo en la persona de Jesús, que vivió en el primer siglo de nuestra era y murió en nuestro lugar para quitar de nosotros el castigo que merecíamos. Cuarto, que la puerta de entrada para acceder a este camino es el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento es el dolor por los pecados cometidos, y la conversión una entrega a Dios para comenzar a cumplir con las normas que Él ha dispuesto, en una nueva vida en la que conocemos a Dios de verdad. No creas que Dios va a pasar por alto tus pecados. Él va a juzgarte. La única manera de librarse del juicio es arrepintiéndose del pecado y entregando la vida a Jesús. Hazlo ahora por fe y comenzarás a vivir una nueva vida para Dios. Que Dios te bendiga grandemente.